Especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bienvenidos a Palabra de Honor, Canal C, martes 23 horas, miércoles 17 horas y domingo 9:30 de la mañana, si usted ya se ha levantado. Hoy vamos a hablar, va a ser un programa cultural, vamos a hablar de ópera porque hemos recibido la visita de Horacio Vidal y Bedia, bienvenido Horacio, gracias, de Buenos Aires, que es un experto en el tema de la lírica y de la ópera, ha escrito varios libros, pero fundamentalmente una colección de 12 fascículos que publicó en el diario de La Nación de Buenos Aires durante 12 semanas, acompañado de un CD con la música de las óperas. Horacio, entramos en tema. Bien. ¿Qué es la ópera? La ópera es un compendio de todas las artes que convergen en un escenario, o sea, música, texto, canto, escenografía, vestuario. Actuación. Todo, absolutamente todo. Y ese es un tema que salió y que se constituyó así y que se llama L' ópera en Italia, o sea, l'ópera. Porque era, en un principio, estoy hablando del año 1600, yo era chico en esa época, entre los dramas de los escenarios comunes, parecería ser que amargaba tanto a la gente que entre una y otra acto de las expresiones teatrales se ponía una música a fuerza de aflojar las tensiones de la gente. Y poco a poco se le fueron agregando estas cosas que yo te decía sobre escenografías, vestuarios y demás, y se fue conformando algo que, a mi criterio, no lo tenían pensado tan así, y creo que cuando quisieron acordar ya lo tenían todo armado. Y ahí empezó todo este derrotero de hoy, 400 años, y fueron desfilando una serie de compositores que hacían cada una de sus expresiones musicales. ¿La ópera tiene que ser drama o tragedia o puede ser también comedia, el argumento? Bueno, nació como el drama y se hablaba de drama lírico porque la lírica es una expresión de los sentimientos y entonces podrían ir hacia el lado del drama y de la tragedia como fue en principio, y poco a poco, desde la aparición de Rossini y de Mozart, se empezó a hacer un poco más suave. Y hay muchas composiciones que son así, no digo cómicas, pero por lo menos alegres. Oye, Horacio, vos has venido a Córdoba fundamentalmente por el Teatro del Libertador, porque estás escribiendo un libro. Así es. Que es
los teatros líricos de la Argentina. Así es. Comentame un poco sobre ese tema. Bueno, a mí siempre he sido un enamorado del Colón y he tenido la suerte, yo más que de 10. ¿Del teatro o del navegante? De los dos, porque he navegado mucho en mi vida. Siempre me ha encantado, me ha fascinado el Colón y empecé a ir muy chico, desde muy chico empecé a ir. ¿Quién te llevaba? Mi abuela. Cosas que hoy hago yo con mis nietas, las llevo yo al teatro. Y siempre me pareció una cosa, primero la música me ha encantado desde chico, cualquier tipo de música, desde la tocada en charango a la de la flauta, toda la música me ha encantado. Pero cuando descubrí la expresión del ser humano a través del canto, y tuve la suerte, además, el privilegio de ver a grandes cantantes durante mi vida, desde los 9 años, o sea, hace relativamente es poco. decir, se puede iniciar a un chico en el tema de la ópera. Por supuesto, o bueno, es decir, depende del... Basta motivarlo. Claro, y que además que no hace falta condiciones intelectuales que se carece, por ejemplo, en este caso. Basta motivarlo. Claro, en este caso. Pero se trata un poco también de haber nacido en un lugar, en un ambiente, sobre todo en un hogar, porque mi abuela era muy música, mi madre también, mi padre también. De ahí nací yo y de ahí viene el resto de mi familia, que son todos músicos, todos, hasta la más chiquita de mis nietas. Bueno, la más chiquita de mi nieta tiene 12 años. Pero todos tocan un instrumento y lo tocan de oído. Entonces, esto es una cuestión, no sé, es como un toque de una varita mágica donde algunos tienen la posibilidad de tener un oído y otros tienen la posibilidad de tener un par de orejas, que no es lo mismo. Bueno, ¿y qué ópera te atrapó realmente? Que la primera ópera que vos dijiste, esto me enamora. Medio como difícil lo que me estás preguntando, porque tendríamos que separar algunas cosas. En algún momento hemos hablado con vos acerca de lo que es la música común y corriente, como se conoce la ópera, en un principio como el canto lírico del bel canto, donde se hacía música para las expresiones de cada uno de los personajes, y los compositores escribían música como para romperle la garganta al más pintado, y después y además un poco como frívola las expresiones. Generalmente los libretos estaban basados en reyes, en dioses, en una cosa etérea, donde no tenía, hasta que aparece todo un movimiento dentro de la ópera que se llamó el verismo. ¿Que es Verdi? No, nace con... Bueno, no importa. No, sí importa, porque es el espaldarazo. Pietro Mascagni. Pietro Mascagni con Cavalleria Rusticana gana un concurso y lo que hace es los personajes de la Cavalleria Rusticana son seres poco menos que de un bajo pueblo, que tienen un incidente amoroso donde uno se enamora de otra mujer y entonces cambia. Eso no le hubiera importado a nadie hace 300 años atrás. Y esto despierta. De ahí viene después el famoso Pagliacci, donde una escena de un circo termina en un drama, y ahí nace todo lo que llega hoy a través de, para mí, el más grande y el último de los compositores de música, que fue Giacomo Puccini. Giacomo Puccini. Vos tienes un libro sobre las mujeres de Puccini. Claro. Puccini, además de ser un gran compositor, era un gran mujeriego, cosa que yo no he sido ni volveré a serlo. Pero cada uno de los personajes femeninos, como por ejemplo la famosa Mimì, hasta en el tango aparece mezcla rara de Musetta y de Mimì, la Madame Butterfly, la Cho-Cho-San, la Turandot, son seres que tienen unas características muy especiales, pero resulta que es un poco como el haberle robado a cada una de las mujeres que fueron sus amores
rasgos para poder volcarlos en sus personajes. De ahí mi nombre, Puccini y su mujer. Hoy en día, ¿se escribe ópera? Sí. Con otras características, como todo, ¿no? Es decir, si vos me decís la música bailable de tu época y Claro, la mía, ha porque cambiado. vos sos mucho mayor que yo, pero no importa, bailábamos el foxtrot. Sí. Y hoy pasamos por el rock y todo. Yo empecé con el rock, vos con el foxtrot. Bueno, y fueron cambiando, fueron connotaciones de a poco, pero llegamos hoy a la música esta, ¿cómo se llama? La que es un poco menos que inaudible. Sí. Pero es música al fin. Bueno, dentro de los libros de Horacio Vidal y Bedia, Fede, voy a poner en cámara este libro que se llama Giuseppina Strepponi, La Traviata de Verdi, donde habla muchísimo de Verdi y de estas 4 traviatas. Y quiero aclarar que he puesto en la pantalla tu dirección de mail, porque sé que tus libros están agotados, pero te los pueden pedir a vos y entonces vos los mandarías porque vos has conservado algunos de ellos. Sí, lamentablemente no se conservó todo, y me refiero más a estas las voces glorias de la ópera, pero porque tenían una edición limitada. De esas ediciones limitadas, las librerías tomaban algunas y cuando no se vendían, las devolvían. Otras las siguen teniendo. Yo desconozco cuántas son porque me han preguntado muchas veces qué negocio había hecho yo con los libros, y yo no escribí libros para hacer negocios, simplemente para difundir la ópera. Más que difundir la ópera, expresarme yo. Bueno, Horacio, me quedan pocos minutos, 2 y pico. Me gustaría usarlos en que hables del Teatro Colón y del Teatro del Libertador como integrantes del nuevo libro, Los Teatros de la Lírica. Bien. El Teatro Colón es uno de los mejores teatros del mundo. Hace muy poco se le hizo una entrevista al que mucha del mundo considera el mejor tenor del momento, el reemplazo necesario para Plácido Domingo. O sea, un hombre completo, una voz espléndida. Y le preguntaron cuál era el teatro que más le había llamado la atención. Él estuvo acá no para cantar una ópera completa, sino para hacer un recital. Y dijo, sin ninguna duda, el Teatro Colón. El Teatro Colón tiene la acústica más impresionante que se haya pensado que podía ser creada. Esas son las palabras que dijo Jonas Kaufmann, un tenor, como digo, hoy por hoy el number one, dirían los chicos, ¿no? Qué increíble, ¿no? Una acústica impensada. Bueno, ¿y qué te parece nuestro Teatro El Libertador? Vos has estado la semana pasada viendo Giselle. Exacto. Diría que a mí lo que me atrajo es que un día me enteré que en el año 1757, donde Buenos Aires no era nada, había un teatro. Y en ese teatro se cantaban arias de ópera. ¿Y estaba en Córdoba? No, estaba en Buenos Aires. El primer teatro que hubo, que se llamó Coliseo. Después se prendió fuego porque eran todas de madera. Y de ahí en más fui viendo que había teatros donde inclusive se desarrollaban temporadas de ópera. Estamos hablando del año 1824 o 25. Entonces me entusiasmé y llegué buscando cómo se iban sucediendo todos esos teatros hasta que llegué al Colón. Y dije, pero me parece injusto hablar de los teatros espectaculares, buenos o muy buenos que tenía Buenos Aires y donde venían las grandes, ¿cómo se llama? Tengo que cerrar ahora. Bien, donde venían las grandes compañías que también fueron al Teatro de Rosario y que venían acá. Y entonces dije, yo no lo conozco, he pasado por la puerta 1000 veces, pero nunca entré. Entonces me hice sacar unas entradas para ver, lamentablemente no ópera, sino Giselle, y estuve hace 3 noches en el Rivera-Indarte, ¿Qué te pareció? Espectacular. Espectacular, me es un pareció teatrazo. Muy lindo. Horacio Vidal y Bedia, tenemos que terminar. Sí. Te agradezco tu presencia. La invitación. Como homenaje a vos, voy a cerrar con el brindis de La Traviata
de un programa mío que ya no tengo más, que se llamaba Artísticamente, que yo lo hice a pedido del director del canal, pero tuve que dejarlo cuando Elena se enfermó. Ya no tenía fuerzas para seguir. Así que como un homenaje a vos y a Elena, que te quería tanto, cerramos el bloque con el brindis de La Traviata. Dispone. Viviamo nell'etico, legge quella bellezza infiora, e là faceva la sinebria voluta, le bianche voci fremiti che suscita l'amore, poiché quello mio cuore onnipotente va. Tra voi saprò dividere il tempo mio giocondo. Tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piacer. Godiamo fugace e rapido il gaudio dell'amore, il fior che nasce e muore e più si può godere. Ci invito a farmi contento la vita ne tripudio quando non sanni ancora, lui dite che l'ignora nel mio distinto sia. ¡Oh, bravo! Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Este programa sale el martes, pero se graba el lunes. Pero no lo he grabado ayer, porque ayer fue feriado. Y fue feriado porque el día 20 es el Día de la Soberanía. Pregúntele usted a la primera persona que vea después del programa qué se festeja en el feriado y no va a saber. Y pregúntele usted qué es la soberanía y tampoco va a saber. Y dígale que se festeja o se conmemora la soberanía y pregúntele por qué y no lo va a saber. Y se conmemora porque es el aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado. Es una batalla que se dio, una batalla
de barcos y de infantería. Rosas cerró el río Paraná con 3 cadenas e impidió el avance de la flota anglo-francesa que subía por el río. Los historiadores progresistas dicen que fue un acto de soberanía de Rosas, porque esta flota invadía la Argentina para conquistarla. En realidad, Rosas lo que defendía era la aduana de Buenos Aires. Buenos Aires está en el inicio del Río de la Plata y todo el sistema fluvial, Río de la Plata, Río Paraná, Río Uruguay y Río Paraguay, es decir, desde Buenos Aires hasta la capital del Paraguay, que es Asunción, a la vera del río Paraguay, todas las ciudades ribereñas pagaban impuestos a la aduana de Buenos Aires. La flota anglo-francesa se negaba a pagarlos y entonces se generó el conflicto. Esta batalla, en donde el comandante, que fue el general Lucio N. Mansilla, que fue un héroe a quien doy homenaje, esta batalla se perdió. Así que nosotros festejamos una batalla que hemos perdido, de un día que no sabemos lo que es, de una soberanía que no es tal, porque Rosas era el gobernador de Buenos Aires, no había nación, es el día de la soberanía nacional, no había nación, y Rosas sí tenía la representación de las relaciones exteriores y de una manera u otra sojuzgaba a las provincias porque había impuesto gobernadores de su palo en cada una de las provincias. Es muy importante que entendamos qué festejamos, porque los festejos significan las ideas y las ideas generan las acciones que generan los resultados. Fíjense ustedes que la soberanía es la potestad que tiene una persona, un grupo o una nación de gobernarse a sí mismo. Eso es soberanía. Y la soberanía no implica un ejército fuerte o grandes riquezas en el subsuelo. La soberanía lo que implica es un nivel de educación y la capacidad de producir. Eso es la soberanía que nosotros hemos descuidado en este país con un territorio enorme, pero sus habitantes no tienen educación y no tienen capacidad de producir casi nada, porque hemos descuidado estos últimos 70 años estos dos asuntos. La Argentina se hizo grande con la educación. Sarmiento trajo la educación y el país llegó en pocos decenios a ser el granero del mundo. Y luego con la producción. Y hoy en día estamos en una ininterrumpida rampa descendente de decadencia que nos lleva a la corrupción. Quiero aprovechar este día donde hago homenaje, vuelvo a repetir, a Lucio N. Mansilla y no a Rosas, porque Rosas, que era el más capaz de todos los hombres, los protagonistas de la historia argentina, de lejos, el más capaz de lejos, por lo menos integralmente, cajoneó la Constitución 22 años, demoró la Constitución 22 años, que luego la hizo Urquiza, la organizó en 4 meses. Y en esos 22 años que la Argentina no se organizó como Estado nacional, se generó esta enorme ciudad, extraordinaria ciudad que es Buenos Aires como ciudad. Pero es la Argentina un enano con cabeza de gigante. La cabeza de gigante es Buenos Aires y el país es un enano. ¿Por qué? Porque como no hubo constitución, toda la organización nacional estaba organizada radialmente hacia Buenos Aires. No hubo un crecimiento regional como hubo en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene 4 o 5 regiones que fueron creciendo más o menos en equilibrio.
Entonces, esas regiones que compiten entre sí han generado un país que es un país integrado. Nosotros tenemos una ciudad y su zona de influencia, lo que se llama el conurbano, que está a nivel de las grandes capitales de Europa, pero que ha usufructuado de alguna manera la repartición armónica que le correspondían a las provincias productoras de bienes que han enriquecido a Buenos Aires. Y esta situación es tan grave que, como el mercado es tan grande, ya no se puede solucionar. Porque si usted quiere hacer regiones ahora, dejando de lado Buenos Aires, ninguna actuación o hecho económico va a ser rentable porque el mercado está en Buenos Aires. Y antes de terminar, quiero hablar del festejo de los días feriados. Cristina Fernández de Kirchner cambió los días feriados y los puso los lunes para hacer fines de semana largos para que la gente pudiera viajar. Con eso se dejó de lado la fiesta patria que se hacía en los días feriados, que son aniversarios de hechos de la patria. Entonces, el feriado es el miércoles, pero lo pasan al lunes para que la gente pueda viajar. Entonces, el lunes no se festeja, y el miércoles se hace un pequeño festejo porque alguna maestra lo hace. Esos festejos son fundamentales. ¿Saben por qué? Porque el sentimiento nacional a nivel emoción, no a nivel razón, se genera en el colegio primario, en las fiestas de los días patrios. El izar la bandera, el cantar el himno, el tener puesta la escarapela, el hacer el acto, que los chicos van al colegio disfrazados y que los chicos actúan, generan un sentimiento a nivel, una emoción, que es un sentimiento, sobre la idea, que al amalgamar la idea con la emoción, se genera la idea fuerza, que yo lo he explicado muchas veces, que camina solo. Y esa idea fuerza, que es la misma en cualesquiera de los lugares de la Argentina, porque en cualquier lugar de la Argentina se festejaban estas fechas con los mismos actos, es lo que hace la emoción nacional, que hace que un jujeño sea igual a un porteño y no a un boliviano que lo tiene al lado, y que un correntino sea igual a un cordobés y no a un paraguayo que lo tiene al lado. Y lo mismo digo de un mendocino, que es más parecido a un rosarino que a un individuo que vive en Santiago de Chile que lo tiene al lado, porque tienen todos algo en común, que es el sentimiento patriótico que se consigue, vuelvo a repetir, en el primario, en el festejo y la celebración y todo el preparativo, que es una semana para cada fiesta, de los acontecimientos patrios. Hemos perdido eso para conseguir los fines de semana largos, donde la gente viaja, sí señor, viaja, pero no sabe qué ocurrió en las fiestas patrias y ni siquiera quiénes fueron nuestros patriotas. Este tema, que parece menor, es muy importante y por tal motivo lo traigo acá este día, sin olvidar, vuelvo a repetir, la actitud heroica de Lucio N. Mansilla, padre de Lucio B., autor de Una excursión a los indios Raqueles, que actuó heroicamente en la batalla de la Vuelta de Obligado, donde quedó inclusive herido seriamente. Queridos amigos, es palabra de honor.